el mensaje. Pónganle todo ok ahí para que no los tire para afuera eh, la reunión. Pero hoy día me toca compartir con ustedes el mensaje, lo que creo que Dios, eh, ¿verdad? Ahí puso en mi corazón para compartir con ustedes, para que lo conversemos, para que opinemos sobre eso, para que pensemos sobre eso y aún más que todo eso, para que podamos llevarlo a la práctica, a la vida misma. Así que prepárense, 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 vaya a buscar su Biblia, vaya a buscar su Biblia, los que son más estudiosos, su cuaderno si quieren, ¿por qué no? Vaya a buscar su cafecito para que no se quede dormido ni dormida, su tecito, su juguito, agüita, mate, tereré, Coca-Cola en la mañana, ¿vale? Es fuerte. Eh, su whisky, me imagino, su Jack Daniel escuchando la predica. No, 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 no. Vayan para que estén atentos, pues, amigos, para que estén atentos, que estén con todos sus sentidos. La prédica, yo espero que dure unos 30 minutos, 35 minutos y no pasarme de eso. Si me paso de eso, es porque ya me agarró el espíritu pentecostal que llevamos muchos dentro y no voy a dejar de hablar como en 2 horas más. Pero estamos, ¿ya? Ah, y también quisiera pedir, esto ya un favor personal mío nomás, a los que tienen la cámara apagada y pueden prenderla, préndanla, préndanla porque así yo veo su reacción, no sé, veo si se están quedando dormidos, veo si están atentos, si están haciendo otra cosa, no sé, pero prendan la cámara. El otro día estaba viendo a alguien que estaba teniendo una clase online. Estaba el profe hablando y ninguno con la cámara prendida, ninguno. Y dije, pero qué falta de respeto al profesor, te juro que nadie. Y en una el profesor hace una pregunta y dice, aló, aló. Nadie estaba escuchando a mí. Eso para mí ya terrible para un profesor eh, haciendo clase en pandemia. Así que por favor, los que puedan, ya, pero no partáis enojados. Los que puedan, prendan la camarita, pues. Eh, no sé cómo prender la cámara, dice Patricio. Ahí donde dice video, prender. No, no sé qué dice, pero prendan. Son todos, se ven hermosos y hermosas. Guapos y guapas. Ya. Estamos. Amigos míos, el día de hoy venía yo pensando esta semana, digo, ¿qué comparto con los chiquillos? ¿Qué puedo compartir, verdad? Entre tanto tema bueno que ya se ha dado. Eh, en la reunión anterior, la reunión presencial, fue un tema muy lindo, muy emotivo. Me imagino que muchos también se fueron pensando, llorando más de algunos a sus casas, analizando su vida. Y el tema de hoy es un poco reforzar lo que hemos ido hablando durante todo el año. Nosotros somos una iglesia que quiere ser una iglesia relacional, por lo tanto buscamos relaciones sanas, intencionales, o sea, vincularnos no solamente entre nosotros, amigos. Si nosotros no tenemos que ser una iglesia sana solamente para nosotros, sino para vivir en una sociedad sana y justa. ¿De qué sirve que estemos todos aquí bien y nos relacionamos bien, pero en el día a día no podamos, ¿verdad?, entablar una conversación con alguien o tengamos enemistades con todo? No sirve de nada. Y una iglesia misional. ¿Por qué misional? Porque sí tenemos un mensaje. Sí tenemos un mensaje. Sí abrazamos un mensaje. Y ese mensaje es el mensaje de Jesús, del reino. El- la propuesta de Jesús, el proyecto de Jesús para el hombre. Entonces somos una iglesia relacional, intencional y misional. Eso es para toda la gente nueva que viene llegando, para que se quede bien grabada esa frasecita en su mente, en su corazón, porque la van a ir escuchando, pero mucho, 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 mucho a lo largo de su estadía aquí en esta hermosa comunidad llamada La Casa. Y como nosotros queremos fomentar relaciones sanas, siempre tratamos de que el mensaje, lo que se entregue, llegue a eso. Analicemos a lo mejor nuestros hábitos erróneos que traemos, nuestros vicios, ¿verdad? En cuanto a las relaciones, nuestras malas prácticas, ¿verdad? Porque a veces nosotros
digámoslo honestamente, le echamos la culpa al resto. No, mi iglesia es la que venía. En la iglesia que yo venía, el pastor era así, asá. En la iglesia los líderes eran así, asá. En el grupo que yo participaba era así. Pero nunca nosotros. No, 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 nunca nosotros. Nosotros no. Nosotros nos portamos. Nosotros éramos los que marcábamos la diferencia y nunca nosotros. Y parece que a veces no es así. Parece que nosotros también venimos con eso, también venimos con estas cositas que hay que aprender a redefinirlas. Lo que ustedes escucharon mucho, los que fueron a la reunión presencial el domingo pasado, mucho la palabra desaprender. También ustedes van a escuchar mucho esta palabra en esta iglesia, desaprender. Hay que desacoplar, desaprender para volver a acoplar, volver a aprender, adquirir nuevos conocimientos y más práctica. Entonces, de esto se trata esta comunidad, de la contracción y expansión. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso en la serie de los Salmos? Contracción, autolimitarse, pero también expandirse, liberarse, soltar esas cadenas. Pero el día de hoy quiero hacerle una pregunta. Una pregunta a todos ustedes para iniciar esta conversación. Y yo creo que es una pregunta que nos llega a todos, o a la gran mayoría. ¿Cuántos de ustedes, queridos amigos míos? Esta es una pregunta muy espiritual. ¿Cuántos de ustedes hablan en lengua? Esa no es la pregunta. ¿Cuántos de ustedes han sido bautizados por el Espíritu? No, tampoco esa es la pregunta. ¿Cuántos de ustedes han cometido el pecado de... No, tampoco vamos a preguntar por pecado porque no queremos exponer a nadie, ¿ya? Pero la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos de ustedes tienen una deuda universitaria? Mira la pregunta. ¿Cuántos de ustedes están endeudados con el Estado, señor? O con algún banco por su estudio universitario. ¿Cuántos deben el CAE? El famoso CAE. Levanten su mano, pónganlo ahí. Si quieren, usen el chat para desahogarse con el gobierno, con el fisco, con el Estado. Y cada uno de ustedes va a poner en el chat el monto que debe y la iglesia a la casa, en un acto de generosidad y de amor, les va a cubrir su multitud de pecados. El Fondo Solidario, algunos como la Dani Cunaza nunca pagó nada. Santiago Endara 10 años pagando, ¿verdad? Podríamos hacer otro estallido social hasta que amigo, ya sabemos que el estallido social no funciona, amigo. No funciona, papi. Nadie se salva, ni la tía Pikachu. Kemi dice, me van a embargar. Ya, ahí estamos hablando de un nivel de deuda ya superior. Todos tienen deudas con el Estado, me imagino. Deudas A ver, extendamos un poco más la pregunta. ¿Cuántos tienen una deuda, un crédito? Un crédito de consumo que pidieron y no han podido pagar o están pagando, pero a 100.000 años. 3 vidas más. El hipotecario. ¿Cuántos pidieron el hipotecario hace poco con una tasa de interés, pero altísima, amigo? Altísima. Yo lo pedí hace poco, le dije, quiero pagarlo en 100 años. No se puede, porque lo más probable es que usted no viva 100 años. No importa, le dije. 100 años dame la tasa. Porque está carísimo, por mí. Está todo caro. Todos están repactando. Ya todos están expertos en finanzas, en contabilidad. Todos. Oh, espérenme, chiquillos. Voy a ver. Se me estaba apagando el computador. Voy a buscar el cargador. Pero mientras ustedes comentan de sus deudas. ¿Y cómo la solventan? ¿Lo pagan o no? ¿Pagan esa deuda o no la pagan? Díganme la verdad. ¿Cuántos son los honestos que la pagan? Levanten la mano. Los honestos que pagan la deuda. Levanten su mano como reacción. Ya, bien. Muy bien, están pagando su deuda. ¿Cuántos nunca pagaron esa deuda? Nunca la pagaron. Dijeron, ya, no le voy a pagar. En una actitud media anárquica. Ya, la cosa es que todos estamos fritos. Todos estamos fritos y todos le debemos algo a alguien. Y el Mati Burrugá dijo algo muy especial. Un hombre que nadie lo obligó, nadie le puso una pistola en la cabeza, que él mismo se comprometió, y por eso muchos votaron por él también. El llamado Boris. ¿Qué dice el presidente Boris? Cuando yo sea presidente, voy a condonar el CAE, no sé si a todo, pero a la gran mayoría.
Han pasado 87 años. El tipo no ha cumplido su promesa. No la ha cumplido. Juzgue usted, porque sí, porque no, callan pim pum pim, porque sí, porque no. Los economistas dirán no se puede, pero si el tipo sabía que no se podía, ¿por qué prometió la cuestión? ¿Ya? Vamos a hablar de política. Pero el hombre hizo un anuncio. Dijo, cuando yo sea presidente, aquel que anduvo pagando sus morlacos, sus pesitos día a día, ya no va a seguir pagando más cuando yo sea presidente. Le quedan un poco más de 2 años para que lo haga. Pero todos tenemos deudas, pues. Todos estamos tapados en deuda. Todos le debemos a alguien, le debemos al Estado. Y tenemos que ir repactando algunos. Algunos han tenido que vender sus cosas, algunos, fuera de talla, lo han embargado, ¿verdad? No han quitado sus cosas y no han podido eh, pedir más, no han podido comprar su auto y han tenido que vivir con lo justo. Todos estamos endeudados, todos tenemos una deuda con el Estado. Pero también nosotros tenemos otros tipos de deudas. Eh, Nosotros también tenemos deudas no monetarias, tenemos deudas interpersonales, diría yo. Eh, Deudas que no están en el mundo ni en el área de capitales, ¿verdad? De las finanzas, de los préstamos. Existen deudas con personas. Por ejemplo, yo a la Marilú aquí le debo una once. Yo le dije, Marilú, voy a ir a tomar once con usted y no he ido. Entonces, yo estoy en deuda con ella. A mí, la Marilú no me puso una pistola en la cabeza, no me amenazó, igual me amenazó un poco. Nada, nada. No me amenazó. Yo mismo me ofrecí. Hace más de un año, ¿verdad? Yo mismo me ofrecí y le dije, no, Marilú, voy a tomar once y no he ido. Entonces yo tengo una deuda con la Marilú que tengo que cumplir. Entonces uno tiene diferentes tipos de deudas. Uno se va endeudando por uno mismo de repente, ¿verdad? Porque uno mismo se pone compromiso y no los cumple. Entonces existen deudas de tiempo de calidad, por ejemplo. Ustedes le deben una salida a alguien, le deben una visita a alguien, eh, en la que ustedes se comprometieron y dijeron, te voy a ir a ver, me preocupas, quiero saber cómo está, te voy a ir a ver. Y eso nunca se dio. Bueno, esa es la historia de mi vida, chicos. Yo estoy contando la historia de mi vida, porque yo soy muy bueno para comprometerme y sí a todo, y de repente me topo con la realidad y digo, escucha, no tengo tiempo, no voy a poder. Y muchos de mis amigos aquí presentes siempre me advierten. Me dice, Josué, ¿vas a tener tiempo? Y yo, sí, sí voy a tener tiempo. 10 minutos después, chiquillo, necesito un día más en la semana. Yo no tengo tiempo. Pero nosotros tenemos ese tipo de deuda. Hay otro tipo de deuda que es la deuda. Yo le estoy tirando nombres nomás, no sé cómo lo quieren llamar ustedes. 10 minutos después se queda dormido. Eh, a veces nosotros le debemos una explicación a alguien. Ya esto no es una deuda. La deuda, verdad, es tiempo calidad. De repente uno puede. Es más. A ver. eh, no es tan compleja como la deuda de una explicación. Yo le debo una explicación a alguien porque me equivoqué con alguien. Que a lo mejor eh, dije algo que no correspondía o hice algo frente a alguien que no correspondía y esa persona salió muy dañada, muy triste, herí su corazón, herí una amistad, herí, ¿verdad?, una relación. Por lo tanto, yo le debo una explicación a alguien. Y esa explicación nunca la he pagado, entre comillas. Esa deuda de la explicación y una respuesta que le debo a la persona, no la he pagado. Entonces uno va por la vida debiendo, debiendo cosas a la gente. No debiendo plata, ¿ya? Pero sí debiendo explicaciones, debiendo tiempo, debiendo una respuesta. Deudas emocionales, como dice Santiago, ¿verdad? Eh, o también, yéndome al primer punto, tiempo. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor sienten que o creen que hay personas que a ustedes les deben tiempo? Un padre ausente, por ejemplo, o una madre ausente que, que desapareció y no estuvo tal vez en la infancia, y ustedes dicen, bueno, esa persona, aunque no lo queramos asumir, tiene una deuda con uno, nos debe tiempo, nos debe crianza, nos debe ternura tal vez. A lo mejor los que vivieron con padres violentos, de alguna forma sus padres le deben un abrazo,
un beso, un gesto de cariño, un gesto de amor. Y no es que nosotros vayamos por la vida con estas palabras de deber o no deber, porque uno no, como que no lo relaciona así. Pero si lo asociamos a este tema de las deudas y el pago, pareciera que sí hay gente o familiares nuestros que nos deben cosas. Aunque nosotros nunca lo hayamos verbalizado, expresado, pero sí deben situaciones, nos deben momentos, cumpleaños, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor en algún cumpleaños importante de su vida se sintieron muy solos y a lo mejor la gente que ustedes creían que tenía que estar cerca no estuvo? ¿Cuántos de ustedes a lo mejor, no sé, chiquillos, yo estoy tirando ejemplos, cuántos de ustedes a lo mejor se titularon o recibieron un certificado o ganaron un premio, una competencia deportiva y la persona que ustedes querían que estuviera ahí no estuvo? Y a lo mejor esa persona le debe presencia. Eh, Solamente la presencia de estar ahí, de decir, pucha, yo necesitaba que estuvieras ahí. Necesitaba que estuvieras presente en en esta parte de mi vida llamada felicidad, ¿verdad? De repente son pocos los éxitos que uno tiene en la vida. Yo no soy tan positivo como algunos predicadores, pero en la vida a lo mejor uno no tiene más grandes o éxitos tan de corrido, ¿verdad? Como los famosos. Pero tal vez en esos pequeños éxitos que uno tuvo, alguien que yo consideraba, que amaba, que estimaba, tenía que haber estado y no estuvo, ¿verdad? Entonces las deudas en la vida, amigo, parece que ya no se van viviendo solamente por el tema monetario, de préstamo, sino también de emociones, de presencia, de tiempo de calidad, de palabras o de cariño. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor sufrieron violencia no solamente en su niñez, sino violencia con la pareja? ¿Cuántos de ustedes creen que la vida les debe tal vez una relación bonita? No sé. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor han tenido la mala experiencia de vivir relaciones tormentosas y que se culpan, ¿verdad? Y de alguna forma las han hecho creer que el amor es para algunos, no existe. O si existe, ya no es para mí, se me pasó el tren tal vez. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor creen que por su edad ya no pueden vivir un amor romántico, ¿verdad? Adolescente, porque las emociones ya no están, las mariposas se fueron? Entonces uno cree que a lo mejor la vida, a lo mejor no alguien en específico, la vida, o a lo mejor ustedes lo llamarán Dios. Si lo llaman Dios está bien, no es pecado, amigo, no es pecado. Tal vez Dios les debe eso a ustedes. Y no se sientan mal por pensar eso, para nada, no se sientan mal por creer que a lo mejor Dios les debe algo. O incluso voy más allá, a lo mejor Dios les debe una explicación a ustedes, por una enfermedad, injustificada tal vez, por una partida temprana de un ser querido. Entonces, uno va por la vida, amigo, a medida que va creciendo, acumulando deudas. Pero esto es recíproco. Uno piensa que hay personas, situaciones, la vida, Dios, alguien que le debe. Pero uno también va acumulando deudas con otro. Va acumulando deudas con otro. Yo también le debo a otro. Yo también estoy en deuda con mi hermano, con mi prójimo, incluso con la sociedad. ¿Verdad? Porque un ejemplo muy notorio, ¿verdad? Cuando la gente las toman presa, ¿verdad? Y las encarcelan por algún delito o crimen, siempre se dice, ellos tienen una deuda con la sociedad y están pagando esa deuda, ¿verdad? Está en la cárcel, de alguna forma, está pagando su deuda con el bien común de la sociedad. Pero si por deberle a la sociedad, a lo mejor todos de alguna forma deberíamos estar cumpliendo cierta condena o algunos días metidos ahí dentro. Porque de alguna forma también nosotros le debemos algo a nuestra sociedad, a este mundo. Más si nosotros somos cristianos, ¿verdad? Dejamos mucho que desear muchas veces, con nuestra vida, con nuestra práctica, con nuestra... Y por último, ¿cuánto nos debemos un descanso tal vez? Ya que hemos ocupado esta palabra mucho este último tiempo. ¿Cuántos de ustedes no se deben un descanso a ustedes mismos? Es decir, me debo un tiempo de descanso. He trabajado mucho, le he puesto mucho empeño, ¿verdad? A la pala, a la picota, ¿verdad? Ya mis manos ya tanto en el computador, ¿verdad? Ya tengo el ojo irritado, ya no doy más, estoy estresado, tengo espasmos para dormir, no duermo bien, me peleo con todo el mundo y me debo un descanso. Deudas. Así se va a llamar este capítulo.
paga tus deudas. Pero las deudas, donde vemos una tregua, dice Claudia, la Claudia, ¿verdad? No, la Dani es más fatalista, dice, espero el descanso eterno. Pero Dani, ¿cómo espera eso? Usted todavía está joven. La Biblia, amigos, y aquí hay algo muy interesante, porque, bueno, a ver, ¿cómo interviene Dios en este tema de las deudas emocionales, de la vida, incluso monetarias? A mí me encanta el texto bíblico, la Biblia, los relatos bíblicos, porque demuestran alguna característica de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo Dios ve al mundo? ¿Cómo Dios se relaciona con el mundo? ¿Y ustedes saben que Dios tiene una respuesta para las deudas? ¿Sabían ustedes? Pero una respuesta muy práctica. ¿Ustedes sabían que en la Biblia, en nuestra Biblia, aparece un método que le vamos a llamar el método divino? No, vamos a llamarlo el método... ¿Cómo es que no, recién se me ocurrió darle un método. Bueno, vamos a llamarle el método de Dios, de cómo pagar la deuda. Dios le propone al mundo, y esto aparece en nuestra Biblia, a lo mejor no lo han visto, pero hoy día lo vamos a ver. Dios le propone al mundo cómo resolver el tema de las deudas, y no estoy hablando de la cruz, ¿ya? Porque de repente en medio, el tema de la cruz en medio, me pasa a mí, como Josué Valenzuela, que, que es medio, ¿verdad? Está en la esfera más de la teología, teológico, ¿verdad? De entender la cruz como redención, pero en la práctica, ¿verdad? En la práctica. Yo no voy al banco o yo no voy donde una persona a pedirle perdón y le paso una cruz, ¿verdad? No, tiene que ser un gesto propio de uno, del día a día. Pero en la Biblia hay ciertos métodos que Dios utiliza con el pueblo de Israel para que el pueblo pueda respirar, darse un respiro, solventar sus deudas. Y yo quiero que todos vayamos entonces a Éxodo capítulo 20, del 8 al 11. Ahora vamos a abrir su Biblia. ¿Cómo Dios ve las deudas? ¿Cómo Dios ve las deudas? Éxodo 20. ¿Todo 20? Éxodo ¿Del 20 8 al cual? al 11. Ya, ¿lo tienen? Aquí son tres ejemplos. Voy a dar solamente tres ejemplos de cómo Dios trata de responder o dar solución, una salida, una herramienta, un proyecto de vida al pueblo. Y en eso no solamente al pueblo de Israel, sino se extiende a la humanidad entera de cómo solventar su deuda. Dice así, recuerda, aquí aparece como recuerda el día de reposo, algunos le aparecerá en su Biblia, recuerda, ¿verdad? El día sábado, es lo mismo, día de sábado, día de reposo, para santificarlo. Dice así, 6 días descansarás y harás, 6 días trabajarás y harás la que... Estoy cambiando a mi versión esa versión José Valencia. Vamos al versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda, ¿qué dice? Tu obra. Mas el séptimo día es de reposo o de descanso para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu pueblo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo hizo sagrado. Cuando dice lo santificó, lo hizo sagrado. Esta es la primera respuesta de Dios para el hombre. Dios le dice al hombre, una de las cosas, una de las prácticas que tú tienes que hacer con todo esto que llevas en el día a día, en el ajetreo de la semana, es, tú te debes tiempo. ¿Lo habían tomado así? El día de reposo, muchos teólogos o muchas tradiciones como que lo complejizan mucho, ¿verdad? Y desde qué hora hasta qué hora y cuánto se tiene que hacer para el reposo. No, 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 no. Dios le dice al hombre, le dice, has trabajado mucho, necesitan un tiempo para descansar. Por lo tanto, el día de reposo, después lo dirá Jesús, no fue creado, o dirá Jesús, el hombre no fue creado para el día de reposo, sino más bien el día de reposo fue creado para el hombre, ¿verdad?
Lo que Dios le está diciendo a la humanidad entera, yo necesito, yo espero y yo les ordeno que descansen. Una ordenanza, está dentro del éxodo, de la ley. Ustedes tienen que descansar. Pero su descanso no es como un descanso para un culto a Dios, sino es el descanso como culto a Dios. De esa forma nosotros estamos descansando y de alguna forma rendiendo este culto a nuestro Creador, que también descansó. Hay gente que cree que el tema de la adoración a Dios tiene que ver con el hacer, ¿verdad? Solamente con el hacer, ejecutar actividad, programa y servicio, entre comillas. Pero de alguna forma Dios también le dice al hombre, ojo, cuando tú descansas, también me estás honrando, también me estás adorando, porque estás cumpliendo lo que yo te estoy mandando. Dios no es un patrón de fondo, amigos. No es un negrero, ¿verdad? Dios espera que el hombre descanse. Y todos nosotros que tenemos una deuda con nosotros mismos, con el descanso, todos los que tienen una deuda, ¿verdad?, con tomarse un tiempo para ustedes, eso sea, como dice nuestra pastora, hacerse cargo, que también es un tiempo para ustedes, tienen que hacerlo, por ley. Dios le está diciendo, hazte cargo, toma tiempo para ti, descansa, duerme, visita a un familiar, viaja, respira el aire tan limpio de esta ciudad llamada Santiago. Tómate un mate mirando la puesta de sol en el mar, ¿verdad? Descansa, lee un buen libro, visita a un vecino, visita a un amigo lejano, toma tiempo para ti, que te visiten, déjate regalonear, anda a un spa, ¿verdad? Hácete la uña, las pestañas, la pedicure, la manicure, ¿cómo se llama? Limpieza facial, ¿qué más? La barber, todo, amigo. Eso significa preocúpate por ti. Dios le está diciendo al hombre, preocúpate por ti, porque tú tienes una deuda. Has trabajado mucho y tienes una deuda contigo. Y esa deuda se tiene que solventar, se tiene que pagar. La deuda que tienes contigo mismo, tienes que pagarla a través del cuidado personal tuyo. ¿Se dan cuenta que esto es muy sencillo? Esto no tiene una profundidad teológica, bíblica, no estamos yéndonos al griego ni al hebreo del texto, no, simplemente Dios le está diciendo al hombre, a la humanidad, y no solamente al pueblo de Israel, tienes que tener tiempo para ti. Sencillo, fácil. Hay otra herramienta que Dios también le da al pueblo de Israel, lo que se llama el año sabático. ¿Habían escuchado ustedes esa expresión? Es muy conocida la expresión, me va a tomar un año sabático a mí. Ya, pero ojo, el año sabático de nosotros no es el mismo año sabático que nosotros entendemos los occidentales o acá en Chile, no es el mismo que Dios le propone al pueblo de Israel. De hecho, de ahí viene la palabra año sabático, del proyecto que Dios hizo para Israel. El tema es que la cuestión nosotros la chilenizamos, ¿verdad? Como ya nos fuimos maya, no, si el año sabático es porque vamos a ir de vacaciones todo un año. No, no se trata de eso. ¿De qué se trata el año sabático entonces? Entonces yo quiero que ustedes vayan a Éxodo 23. Un poquito más adelante, Éxodo 23. Éxodo 23, del 10 al 11. Éxodo 23, 10, 11. 3 capítulos más adelante de lo que leí. Este es el año sabático. Es la propuesta de Dios para la humanidad, para sus deudas, para su descanso. Dice, ¿lo tienen? 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha. ¿Cuántos años? 6. Delante, ¿cuánto dijimos que trabajaba el hombre? 6 días, y el séptimo descansaba. Ahora se multiplicó este tema. Ahora son 6 años, ¿verdad? Que tú trabajarás tu tierra y recogerás tu cosecha. Mas el séptimo año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así lo harás con tu viña y con tu olivar. De nuevo, 6 años sembrarán la tierra. O sea, 6 años van a trabajar full la tierra. Todo, la obra de sus manos. Y recogerán la cosecha. O sea, tienes que tener fruto. Mas el séptimo año la dejarás libre. Y esa es la palabra que quiero que ustedes la subrayen, la escriban. Libertad. La primera palabra era descanso. La primera palabra para el séptimo día, o el día de reposo, es descanso. La segunda palabra es libertad. Más el séptimo año
la dejarás libre tu tierra para que coman los pobres de tu pueblo. El año sabático, amigos míos, es el año donde la tierra descansa, donde nuestro planeta Tierra descansa. ¿Se dan cuenta que Dios es tan sabio que incluso Él le propone al hombre de decirle, oye, si no todo es, es, es arrasar con todo, es arrasar con nuestra casa común, dirá Leonardo Boff, ¿verdad? La casa común de todos nosotros. No es arrasar con todo. No es que esto que yo te di tiene que ser para ti, para ti, para ti, sacarle el provecho máximo y no darle respiro. Dios le está diciendo, tienes que darle un respiro a la tierra. Déjala descansar, déjala libre, la libertad. El ser humano tiene derecho, nosotros tenemos derecho a trabajar la tierra y sacar su producto, pero Dios también le propone el descanso. ¿Pero para qué es el descanso? Ojo, que tiene un motivo. Porque los primeros beneficiados del descanso de la tierra, ¿saben quién eran? Los pobres. ¿Eso qué dice? Dios, para que coman los pobres. Para que coman los pobres. ¿Se habían dado cuenta de esto? El descanso que Dios propone al mundo, o a Israel y a nosotros su creación, no es simplemente para que la tierra sea libre, sino para que otro pueda vivir mejor. ¿Se dan cuenta la mentalidad económica de Dios? Lo que Él le propone a la humanidad. Que la tierra descanse para que el pobre, para el que no tiene, también tenga. Para el que no tiene nada, también tenga, amigos. Y Jesús va más allá. Perdón, Dios va más allá. Quiero que vayamos rápidamente. Vamos a guardarte la Biblia. Mismo Éxodo. Éxodo 21. Éxodo 21. Versículo 1. Solamente el 1 y 2. ¿Lo tienen? Dice así, yo lo voy a leer en la versión NTV. Dice, estas son las ordenanzas que darás a Israel. Dice, si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio no más de 6 años. El séptimo año ponlo en libertad y no te deberá nada por su libertad. ¿Habían leído este texto antes? Jesús le propone al pueblo de Israel y dice, tú vas a tener, si tienes esclavo, lo vas a tener por 6 años, pero el séptimo año lo dejarás libre y este esclavo no te deberá nada. Dios interviene en la sociedad, amigos, quiero que me presten mucha atención. Dios interviene en nuestra sociedad para que en ningún momento el que tiene deudas, esas deudas sean prolongadas para toda su vida. Dios entiende que el que se endeudó no es porque quiso solamente, sino porque tenía que pagar algo. Y, no, ¿cómo no? Y como tenía que pagar algo y no podía pagarlo, se hace esclavo. Antiguamente en Israel no existían esclavos. Dios prohibió la venta de esclavos. Perdón, sí existían esclavos, pero prohibía la venta de esclavos. ¿Cómo la gente se volvía esclava, quedaba como esclavo? Era porque le debía tanta plata a alguien que no tenía cómo pagarlo, y lo único que le decía, mira, te pago con mi vida. Trabajo los años que sea necesario para pagarte la deuda. Y ahí se volvían esclavos. Pero no había una compra-venta de esclavos. Y Dios, en su infinita misericordia y en su infinito amor, ¿qué le propone al hombre? Yo no quiero que la esclavitud ni las deudas sean eternas. No quiero que la gente, su vida entera sea deber. Yo no quiero que el hombre esté agobiado solamente debiendo, sino que en el séptimo año tú lo dejarás libre y esa persona no te va a deber nada. Injusto para algunos, tal vez injusto para los que tienen esclavos. Pero esa es la justicia distributiva de Dios. Porque Dios es un Dios justo, que entiende el contexto de las personas que se endeudaban, que no tenían nada más como pagar su deuda, y se hacían esclavos. Pero Dios interviene siempre a favor de los pobres. Dios siempre va a intervenir a favor de los que no tienen nada, para que ese que no tiene nada en algún momento sea libre. Y se le haga, como se dice en el chileno, el perdonazo. El perdonazo.
Entonces Dios, no sé si ustedes se habían fijado en estos textos, pero Dios de verdad interviene en la sociedad de Israel y en nuestra sociedad con este proyecto. No quiero que hayan deudas entre ustedes. Dios de alguna forma, parafraseando, Dios le está diciendo al mundo, yo no quiero que ustedes se deban algo, porque yo no quiero que su relación interpersonal sea que tú me debes algo o yo te debo algo, tengo una deuda contigo, tú tienes otra. No, paguen sus deudas, pero que esas deudas no sean eternas. Y también aprende a perdonar la deuda del otro. Dios le está diciendo a los que tienen mucho o a los que le deben mucho, Dios le está diciendo, aprende a perdonar deudas. Ten el hábito de decirle a otro, mira, te perdono, ya no me debes nada. Dios interviene en nuestras relaciones interpersonales para que nosotros tengamos ese buen hábito y ese buen gesto de en algún momento, que no pasen más de 6 años. Estos 6 años yo no lo digo, son 6 años cronometrados, simplemente es un simbolismo para decirle al mundo entero, si alguien te debe algo, tú tienes que perdonar. No puedes dejar esclavo a alguien toda su vida. No puede alguien deberte algo toda la vida. Tú tienes que soltar a esa persona para que esa persona sea libre, para que esa persona sea una persona que pueda también empezar de nuevo. Hay personas, chiquillos, que necesitan empezar de nuevo. Póngame mucha atención. Hay personas que necesitan empezar de nuevo. Pero para que esas personas empiecen de nuevo, ¿sabes lo que necesitan? Que nosotros las perdonemos. Necesitan un perdón. Y a veces hay gente que en la vida no puede avanzar ni ha podido progresar porque no han tenido nuestro perdón. Es fuerte, chiquillo. Yo sé que es fuerte porque a lo mejor hay gente que a usted le ha hecho mucho daño, que le debe mucho, mucho. Pero como el proyecto de Dios es un proyecto tan contracultural, tan fuera de nuestro parámetro, que Dios nos propone lo siguiente: sé libre tú y deja libre al otro, para que tú puedas empezar de nuevo, para que llegue este año sabático donde todas las cosas se hacen nuevas. El año sabático era el año donde todas las cosas se hacían nuevas. Las tierras volvían a sus dueños, las deudas se pagaban y los esclavos eran libres. Para que todo vuelva a ser armonioso en esta vida, para que en tu vida haya armonía y plenitud, necesitas un año sabático contigo y para el otro. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Está interesante esta conversación. Está súper interesante cómo Dios interviene en las deudas emocionales incluso. Vamos a la tercera herramienta que Dios utiliza. Yo ya me pasé un poco del tiempo, perdón, chiquillos, ya, vamos rápido. La tercera herramienta se llama el año del jubileo. El año del jubileo. Y es un poco lo que dice Santiago. Santiago puso acá, el pastor Santiago puso, también respondía a un principio que con el paso de los años se le fue olvidando, lo fue olvidando el pueblo de Israel, que no hayan mendigos en Israel. Amigos, en la historia de Israel, este año sabático se olvidó en algún momento. Ya no se celebraba, ya nos hacían libres a los esclavos. Y por eso Dios, a través de los profetas, les dice, bueno, ustedes oprimen más, ustedes le ponen más cargas y más deuda a los pobres, yo ya no estoy con ustedes. Por eso vino el exilio y la arrasaron todos los pueblos. No porque el pueblo, no porque Israel haya pecado necesariamente con un pecado del corazón o un pecado, ¿verdad?, medio que uno siempre lo asocia como a la idolatría. No, no, simplemente el pecado de Israel fue que olvidó este principio. El principio de liberar y dejar libre a sus esclavos y no cargarle más la mata a los más pobres, a los más oprimidos. Y por eso Dios también decide abandonar, entre comillas, a Israel. Pero existe otro proceso que Dios también le propone al pueblo, que es el año del jubileo. ¿Cuál era el año del jubileo? Entonces tenemos el día de reposo, descanso, tenemos el año sabático, que es libertad, se hacen libres a las personas, y el año del jubileo. Y el año del jubileo correspondían a tres cosas: el descanso de la tierra, igual que el año sabático, liberación de los esclavos, pero ojo,
Ojo con la tercera propuesta del año del jubileo. El que había perdido sus tierras las vuelve a recuperar. El que lo había perdido todo, eso que perdió, vuelve a ser para él. Vuelve a recuperar las cosas que perdió. O sea, en el año del jubileo no se celebraban cada 7 años, sino se celebraba cada 50 años. No dije eso. Tenía que haberlo hecho al principio. El año del jubileo se celebraba cada 50 años. ¿Por qué? Porque se celebraban en las 7 años consecutivos. 7 por 7 son 49, ¿verdad? 49 años. Y el año que venía era el año 50, por lo tanto se celebraba el año del jubileo. ¿Habían escuchado ¿Han cachado eso muy canuto? ¡Un grito de júbilo! ¿Verdad? Ya, viene de ahí. El grito de júbilo viene de ahí, ¿verdad? Del jubilado. Había un caballero que vendía aquí en la feria, decía el jubilado, jubilado, motilado, vendía mote. Pero era jubilado y la gente lo entendía como jubilado, motilado. Jubilado, dame un jubilado, decía. Pero era jubilado, no era jubilado. Entonces, el año del jubileo era el año de descanso de la tierra, libertad a los esclavos y recuperar todo lo que la gente había perdido. Todo volvía a la normalidad. Eres un nuevo comienzo. Descanso, libertad y perdonar deudas. Así se vuelve a vivir de nuevo, para que todo vuelva a un comienzo, para que las relaciones se recuperen, para que tú seas libre, para que nosotros vivamos el proyecto de Dios para el hombre y para que todo vuelva, chiquillos, a su curso normal. Incluso, chiquillos, para romper con el círculo de la violencia y de la venganza, Dios propone el descanso, la libertad y el perdón de deudas. Y ese tiene que ser el hábito cristiano nuestro. Nosotros tenemos que tener la capacidad de dejar que otro también empiece de nuevo. Esa persona que nos dañó, chicos, es difícil. Sé que es difícil, sé que es una piedra muy, muy, muy difícil de soltar. Muy difícil de soltar. No le estoy diciendo, amigo, háganlo ahora. Y creo que Dios tampoco es un Dios con una falta de empatía que le está diciendo, no, tienes que hacerlo ahora. No, no. Tienes que hacerlo hoy. No. Pero piensa, piensa en tu corazón. Para que tú puedas ser libre, para que otro también pueda ser libre, hay que aprender a vivir este jubileo. Vivir este jubileo. Perdonar las deudas de otro. ¿Saben por qué, chiquillos? Porque yo creo que Dios en su misericordia y en su sabiduría entendía de que uno no puede vivir endeudado toda la vida. Eso no es vida, chiquillos. No es vida vivir endeudado emocionalmente con alguien. No es vida. No es vida, chiquillos, que ustedes Sí, ¿verdad? Tengan ¿verdad? Un candado ahí en el corazón y que digan, con esto ya nada más. Esto no es para mí. Esta situación ya no es para mí y voy a vivir así siempre. Siempre. Dios, a través del año sabático, del jubileo, de Jesús, del día de reposo, Dios dice, ¿sí? La condición en la que tú estás viviendo, chiquillos, la condición en la que usted está viviendo no tiene que ser para siempre, porque Dios no quiere que sea para siempre. No puede ser para siempre, chiquillos. No pueden vivir toda la vida debiéndole a alguien y teniendo una carga emocional, y tampoco pueden vivir toda la vida, chiquillos, sin soltar las deudas que otros tienen con ustedes. Hay gente que tiene muchas deudas con un pastor. Chiquillo, yo he escuchado mucho, y con esto quiero terminar. Yo he escuchado mucho acá testimonios, si se puede decir, o historias de muchos de ustedes que han llegado acá porque hay líderes religiosos o pastores que lo han dañado. Ministerios enteros que lo han dañado. Pero les digo algo, chiquillo. Tenemos que perdonar a esa persona. Tenemos que dejarla ser libre. Y para nosotros también ser libres.
tenemos que perdonar. Perdonar. Es difícil. De nuevo, chiquillos, es difícil. Pero es la propuesta de Dios para nosotros. Es la propuesta que Dios tiene para nosotros. Dios quiere que nosotros vivamos un nuevo comienzo, una nueva historia, una nueva oportunidad. Pero para eso necesitamos descanso, liberar a alguien y perdonar de él. Y con nosotros mismos, amigos. Para terminar, me gustaría que podamos leer, solo para terminar y después ahí ustedes lo buscan en su casita, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Esta es una historia que ustedes han leído mucho. Mucho, mucho, mucho. Con esto terminamos. Marcos capítulo 2. Jesús sana ¿a quién? A un paralítico. Vaya forma de sanar Jesús. Dice así, lo voy a leer rápido. Dice así. Y si no me pusieron atención en toda la predica, pónganme atención acá. Dice así. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no había ni una puerta. Yo creo que todos esto lo vieron en The Chosen. ¿Lo vieron? Creo que un capítulo muy bonito en The Chosen con esta escena. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 personas. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. O sea, abrieron el techo. ¡Pah! Lo rompieron. Y haciendo una abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, ¿qué le dijo? Tus pecados son perdonados. Jesús no lo sanó de su enfermedad. Jesús le perdonó los pecados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis? O sea, ¿por qué traman así en sus corazones? Y quiero que tomen mucha atención en esto. Dice: ¿qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Hasta aquí lo quiero dejar. ¿Qué es más fácil? ¿Qué era más fácil para Jesús? ¿Sanarlo? ¿O enseñarle también a este paralítico que el perdón y la libertad del hombre tiene que ver con el perdón de deudas, con el perdón del corazón, con el perdón de pecados? Yo creo que Dios o Jesús entendió muy bien el tema del jubileo, muy bien el tema de la liberación de las deudas. Dios nos enseña a través de esta parábola, chiquillos, que para que alguien se sane, no solamente necesita caminar y ya, necesita que sus pecados sean perdonados. Ustedes necesitan perdonar a otros, chicos. Nosotros necesitamos perdonar a otros. Tenemos que decirle a otro, te perdono. Porque ¿qué es más fácil? ¿Decirle ya está bien? ¿O realmente perdonar dentro de nuestro corazón para que esa persona sea libre? Y también, chiquillos, nosotros necesitamos que nos perdonen. Necesitamos que nos perdonen. Necesitamos tener un nuevo comienzo, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, amigos. Para un nuevo comienzo, entonces, ¿qué se necesita? Descanso, libertad y liberar las deudas. Te libero de esta deuda. Ya no me debes nada. Puedes comenzar de nuevo. ¿Cuánto a ustedes les gustaría oír eso de alguien? Que nosotros le debemos algo a alguien. Que la otra persona me diga y realmente me perdone y me diga, te perdono. Eres libre, no me debes nada. Descansa. Te perdono, eres libre, no me debes nada y descansa. Ese es el proyecto de Dios. No es el proyecto de Josué, no es el proyecto de la casa, no
no es el proyecto de esta iglesia. Es el proyecto que tiene Dios para regular las deudas del hombre. Oramos. Oremos y lo que tengamos en el corazón, entreguémoselo a Dios. Los nombres que hayan salido en el corazón de ustedes en este momento, también oren por ellos. Oremos por los que nos deben y oremos por nosotros mismos, que le debemos a muchos. Gracias, Padre, te doy por esta hermosa mañana que tú nos regalas, Señor. Es tarde ya. Gracias porque hoy hemos aprendido que el proyecto que tú tienes para el hombre, para la humanidad, Señor, es un proyecto de que las deudas no existan entre nosotros. No pueden existir deudas entre nosotros. Por eso, Señor, en el séptimo año se tenían que perdonar las cosas. En el séptimo año los esclavos tenían que ser libres. No podían vivir todas sus vidas como esclavos, Señor. Por eso, en el año 50, la gente que había perdido su tierra la recuperaba porque tenían el derecho de empezar de nuevo. Dios, yo sé que cada uno de mis amigos que están acá en esta iglesia tienen el derecho de empezar de nuevo, porque tú quieres que ellos empiecen de nuevo, porque está en tu corazón que nosotros empecemos de nuevo. Empezar de nuevo, Señor. Empezar de nuevo requiere libertad, descanso y perdonar las deudas. Ayúdanos a perdonar a quienes nos dañaron, a quienes nos hicieron mal, e incluso a quienes siguen dañándonos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a abrazar y a soltar también esa piedra del perdón, Padre, para que el otro también pueda vivir más libre. Y ayúdanos, Señor, a pedir perdón. Ayúdanos a dejar libre a alguien, a perdonar la deuda de alguien, y que esa otra persona también pueda descansar. Y así también, como tú lo haces con nosotros, Padre, todos los días, todos los días. Gracias, Señor. Te amamos y queremos que esta palabra, Señor, nos acompañe durante estos días. Que tu Espíritu Santo nos recuerde que es necesario un año del jubileo para toda la humanidad. En el nombre de Jesús, amén, amigos. Amén. Amén, Amén. amén, amén. Gracias.